Hablando de leyes, el proyecto de ley 245 parece que regresa hoy al debate en la Asamblea de Diputados. Este proyecto de ley básicamente lo que busca es que las investigaciones que se realizan dentro del sistema o del sistema inquisitivo, debo decir, corrijo, pues sean tratados dentro del sistema penal acusatorio y se logren acuerdos. Básicamente de eso se trata. Ernesto Cedeño, el abogado, está con nosotros esta mañana para hablar de esto. Ernesto, esa es la explicación más o menos que se le da a este proyecto de ley 245. Como no, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Así mismo es. Lo que pasa es que el proyecto 245 que introduce el artículo 22 es como si fuera un símil del artículo 220 del Código Procesal Penal, que permite lo que le llaman algunos la posibilidad de que haya acuerdo o delación premiada. Pero por decirlo así. Decía Zulay Rodríguez en estos días que si ya existía este 220, ¿para qué entonces el 245? Lo que pasa es que hay un asunto de interpretación sobre si el artículo 220 se aplica. El artículo 220 quiere decir que todos los que entraron en la investigación mediante la vigencia del sistema penal acusatorio se aplica a esos principios del Código Procesal Penal, de la posibilidad de llegar a acuerdo, como hubo un acuerdo en el caso de Alejandro Moncada, que es harto conocido. Pero en los procesos que iniciaron antes había el asunto de interpretación, si se le aplicaba esa normativa existente o se introducía un artículo que de una u otra manera consagrara la posibilidad de hacer acuerdos para casos que se iniciaron con antelación a la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. Eso es lo que ahorita mismo se está debatiendo. Pero si uno ve el texto del proyecto 245 en el artículo 22, con el texto del artículo 220 del sistema penal acusatorio, tiene gran semejanza. ¿Por qué razón tú presentaste una demanda? Sí. Sobre el artículo 220, sobre frases específicas, frases específicas. Para mí, ¿por qué? Para mí ambos artículos fomentan la impunidad. Y si tú te pones a ver y la ciudadanía accede a la internet y ve cuál es el trato de Marcelo Odebrecht en Brasil por aquello del premio, de la delación premiada, él ha sido sentenciado hasta diciembre de 2017, que ahorita mismo está purgando una pena en una cárcel pública. Hagamos una pequeña pausa. ¿Cómo no? Delación premiada. Tú me dices a mí todo lo que sabes, me llevas a los peces gordos o a los que están involucrados y te vamos a dar un mejor trato. Esa es la actitud. Así mismo. Esa es la delación premiada. Correcto. Okay. Y no es cuestionable, pero veamos el contexto de Marcelo Odebrecht. Ha existido esto toda la vida, ¿no? Bueno, en otros sistemas así. Aquí, obviando y poniendo al soslayo el Código Procesal Penal, te dice lo que le llaman el proceso directo, que si tú confiesas, tú puedes aspirar al 50, la mitad de la pena. O sea que ya hay beneficios actualmente sin sistema penal acusatorio, lo que se llama proceso directo. Yo confieso un crimen, entonces de un monto de la pena aspiro a la mitad. Bien, pero volvamos al caso de Marcelo Odebrecht. Conforme a su colaboración efectiva, ha tenido un premio. Es decir, hasta diciembre del 2017 el VAP estaba purgando una cárcel pública. Después de esa fecha viene lo que es un arresto domiciliario por 10 años. O sea, este año él sale de la cárcel. De la cárcel pública, pero entra un arresto domiciliario por 10 años. Se le redujo a 10 años su sanción. Escuche, tiene pena. Este proyecto 245 y el artículo 220 que demanda a mi juicio es inconstitucional, lo tiene ahorita mismo el sustanciador, el magistrado Jerónimo Mejía, se le expuso a él. Hay una parte que yo demandé por inconstitucional, que es lo que me preocupa. Cuando colabora efectivamente, ¿qué te dice lo que puede aspirar? En el caso del numeral 2 de la colaboración efectiva de un imputado, según las circunstancias se podrá acordar una rebaja de la pena. Me parece excelente, como el caso de Marcelo Odebrecht en Brasil. O no, se le formularán cargos al imputado. En este último supuesto se procederá al archivo de la causa. Para mí... O no se le imputarán cargos. Así es. O sea que puede salir libre. Por supuesto, para mí... Y esa es la diferencia con el caso de Marcelo Odebrecht. Así es. Por eso que yo veo que eso tiene viso de inconstitucionalidad. ¿Por qué viso de inconstitucionalidad? No hay certeza del castigo. Oye, rebajarle la pena si colabora efectivamente. ¿Cómo se traduciría eso en buen panameño para que entendamos si sale alguien culpable? Supongamos que ahorita mismo el señor Ravelo o cualquier otra persona que se le menciona, yo no tengo nada contra el señor Ravelo, supongamos que él sea el delator o alguien de la empresa Odebrecht, empieza a divulgar nombres y colabora efectivamente. Yo le di a esto, a este, a él.
El problema es que como está la norma del artículo 220 y como se procura en el artículo censurado 245, él pudiera quedar absuelto de cargo, de formulación de cargo, si con su colaboración efectiva arropa a una vertiente del caso de los sobornos. Y a mi criterio, tú no puedes fortalecer la impunidad. Si hay un colaborador con la justicia, pero cometió un ilícito, que se le rebaje la pena si su colaboración es efectiva. Pero tú no puedes fortalecer la impunidad. Le puedes exonerar la formulación de cargo y archivas la causa con respecto de él, no con respecto a los otros que en un momento determinado incluyó en sus declaraciones. Eso no lo estamos viendo en el caso de Marcelo Odebrecht en Brasil. Y a mí me parece que eso es inconstitucional, violenta la certeza de castigo. Y por otro lado... Pero en el caso de las personas que pudieran salir responsables y resultaran señaladas aquí en Panamá, ¿cómo les afectaría o cómo les beneficiaría si esta ley pasara como está, el proyecto de ley 245? Lo que sucede es que el delator puede salirse por la puerta abierta, puede quedar sin formulación de cargo y los que van a estar enredados en el proceso son a todos los que señaló. Lo que jurídicamente debiese ser aceptable, que se le reduzca la pena, pero él debe ser sancionado. Y para mí tú no puedes fortalecer la impunidad. Así que yo sé que hay una vertiente que dice que se requiere de una manera inminente la aprobación de este artículo 245 como está, fortalece la impunidad. Yo estaría en desacuerdo. Con las modificaciones, se pueden establecer las modificaciones correspondientes. ¿Para qué? Para que la persona que colabore con la justicia tenga una reducción de pena. Y podríamos abrir la posibilidad de, como en el caso de Marcelo Odebrecht, termine purgando su sentencia, dependiendo de la colaboración, cuán efectivo sea, hasta en su casa. Pero tiene sanción de prisión, sanción carcelaria reducida y terminas en un domicilio, pero estás preso. Sientes el rigor de la ley, pero no vamos a exonerar de culpa a aquella persona que ha participado en un ilícito en violación a la víctima. El diputado Luis Eduardo Quiroz del Partido Panameñista señaló recientemente que quienes se oponían o quienes se opusieran a aprobar el 245 como está en este momento era porque no quería que la gente fuera a la cárcel. Bueno, mira, es lamentable que una apreciación... O los implicados en este caso. Pongámoslo así. Usted que me está escuchando, imagínense que una persona le roba a usted a mano armada, lo golpea o viola a su esposa. Y él no solo, sino con una serie de personas. ¿Cómo usted se sentiría si esa persona, violador de los derechos de la víctima, empieza a colaborar con la justicia y a delatar a todos sus colaboradores, sus compinches y sus cómplices? Y el fiscal de la causa llega a un acuerdo con ese que le violó el derecho a usted, que le robó, que lo ultrajó a su esposa, y diga, ¿sabe qué? A ti no te formulo cargo, pero así a los demás. Eso viola directamente el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que la víctima debe ser oída. Entonces, en este tipo de acuerdos, ni siquiera que no se le formulan cargos, o que puede terminar con la no formulación de cargos, ni siquiera se escucha a la víctima. Mira, yo pienso que el diputado y todos los que fomentan, a mi criterio, la aprobación incólume de este proyecto viola tal como se encuentra en este momento. Tal como se encuentra. Tú no puedes establecer un instrumento para la impunidad. Debe modificarse entonces. A mi juicio debiera modificarse. Ahora, explícame algo que no entiendo. O sea, ahorita mismo la que está en debate es la 245, el proyecto de ley 245, y algunos sugieren que debe efectivamente hacerse estas modificaciones. Pero ¿en qué incide la demanda que tú interpusiste por el 220 de que pase o no pase en estas modificaciones? Te explico. Tú puedes estar hablando de 245, pero si deja incólume el 220, en este instante, todos los procesos que iniciara con el Código Procesal Penal puede tener la misma patente para fortalecer la inmunidad, porque el artículo existe. El Código Procesal Penal es el sistema... penal, no, el Código Procesal Penal es el sistema penal acusatorio. Ahorita mismo todos los procesos penales, todos los procesos penales se le aplica el 220 que yo demandé 2 frases. Ok, pero todo lo que tiene que ver con Odebrecht... entra con el 245. Es del sistema anterior. Así es, pero ¿tú sabes dónde salió la suspicacia? Del inquisitivo. Así es. ¿Sabes dónde salió la suspicacia? Porque en un comunicado la señora Procuradora General de la Nación, que tocó sobre los avances del caso de Odebrecht, que había un supuesto acuerdo verbal que iban a empezar a devolver 50 millones, acto seguido habló sobre la importancia de modificar el artículo 245. Entonces ligó ese acuerdo, la modificación de ese acuerdo, o sea, que va a permitir a Odebrecht y a todos los procesos de investigación que iniciaron
antes de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio del Código Procesal Penal, solamente aplica para los delitos que iniciaron en vigencia del Código Procesal Penal. Pero el caso de Odebrecht, como la investigación inició antes, no se le aplica los beneficios del acuerdo del Código Procesal Penal. De ahí que ya destaca la importancia de modificar ese acuerdo, ese proyecto para fortalecer el acuerdo. Y lo que no ha dejado, generado suspicacia, que no ha iniciado la investigación y ya se esté hablando de acuerdo. Y cuando empezamos a analizar con pinza, tocar ese artículo con pinza, descubrimos que existe la posibilidad en ese 245 de que no se le formule encargo a la persona que colabore efectivamente en la investigación. Y yo estoy en desacuerdo. Como persona decente, yo tengo que estar en desacuerdo con una persona que pudo haber cometido un ilícito, se salga por la puerta abierta de la investigación por el hecho de delatar, aunque su delación sea efectiva, a otras personas. Yo pienso que se le debe, como Marcelo Odebrecht, reducir la sentencia que corresponda, fortalecer, a lo mejor, según sea el caso, un arresto domiciliario, pero tiene que purgar prisión. No puede eliminar la certeza de castigo. ¿Tienes la esperanza de que veamos la luz al final del túnel aquí? Yo sí en este caso, en las próximas semanas o meses, no sé. Lo decente somos más. Y yo tengo un graso tristeza porque ha salido en otros medios de comunicación internacional que hay personas capturadas, que hay otros nombres incautados, pero aquí en Panamá, este es como los Panama Papers, no sabemos absolutamente nada. Va como en son de bolero la investigación, pero vemos como en son de merengue otro tipo de investigación, y vemos captura, detenciones preventivas, informes de investigación. En otros casos, para mí es justicia selectiva, Iván, a mi criterio, para mí es justicia selectiva en las investigaciones y debe cesar. Debe tenerse un prima de transparencia, de decencia y de independencia nuestro sistema de investigación. No puede ser que unos casos específicos sí sabemos quiénes son indagados, sí sabemos quiénes son cautelados, sí sabemos quiénes son capturados y llevados a las investigaciones, pero ni en los Panama Papers, ni en el caso Odebrecht manda realmente una investigación de manera ágil, veraz y transparente. Abogado Ernesto Cedeño, gracias por la visita, como siempre, un placer poder conversar. Dios le bendiga.